Hola queridos Radio Escuchas, bienvenidos a un nuevo programa de historias reales de terror. En este programa nosotros nos dedicamos a juntar testimonios de personas que hayan tenido diversas experiencias paranormales. Y también quiero agradecer a Norelis Acuña y a SXG, que son mis mecenas en Patreon. Muchas gracias por colaborar en el canal, la verdad me ayudan mucho de corazón, muchísimas gracias. Y pues quiero invitarlos a que si ustedes quieren colaborar conmigo en el canal, aquí en YouTube pueden encontrar el enlace a Patreon, donde ustedes si quieren pues pueden mandarme una ayuda. Muchas gracias a Norelis Acuña y SXG, que por cierto es muy talentoso. Estuve viendo hace como dibujos a computadora increíbles, la verdad es que me gustan mucho. Un gran abrazo y un saludo y muchísimas gracias. Habíamos escuchado en el programa anterior a nuestro amigo Yaudiel, que nos contó su experiencia con un duende. Y pues gracias a que les ha gustado mucho el programa a todos ustedes, logramos nuevamente invitar a nuestro amigo Yaudiel al estudio para que nos cuente ahora otras experiencias igual de terroríficas, pero sobre todo reales, que su familia ha vivido en un poblado al sur de la Ciudad de México, emparentado a una criatura que seguramente todos ustedes han escuchado hablar de ella, que es el Nahual. Pues bien, el Nahual, en el imaginario mexicano y también de otros países de Sudamérica, de Mesoamérica, de lo que fue Mesoamérica, por ejemplo, también existe esta leyenda entre los mayas, que los mayas forman parte estuvieron en el sur de México y en algunos países como Guatemala y como Belice. Y el Nahual, en pocas palabras, nosotros lo definimos o lo observamos como una especie de brujo, una persona que tiene la capacidad de transformarse en algún animal mediante magia maligna o alguna situación mística, pero relacionada a la oscuridad. Yo me di a la tarea de buscar una información, me pareció algo interesante, es de un artículo del licenciado Martínez González Roberto y que nos habla sobre el Nahual, imagen y representación, también conocido como Nahuali. Y pues nos habla que el término Nahuali es una palabra de origen náhuatl cuyo significado aún es desconocido, pero se parece aproximarse a las nociones de cobertura o de disfraz, como algo que se le pone encima a una persona, ¿no? Como una manta, como algo que lo cubre y lo transforma, ¿no? Como es sabido, dicho vocablo, además de designar a una suerte de hechicero transformista, que también se le llama Nahuali, también muchas veces se aplica a una suerte de alter ego o doble, generalmente animal, que se encuentra tan íntimamente ligado a la identidad personal que todo mal que afecte al Nahuali tendrá una repercusión en su contraparte humana. De tal forma que los daños sufridos por el doble constituirán una de las explicaciones posibles para la enfermedad. De acuerdo con lo que se observa en las fuentes antiguas, la forma del Nahuali variaba en razón de las características distintivas del personaje al que se encontraba asociado, pudiendo en algunos casos fungir como nombre. Vemos que en muchas circunstancias el Nahual suele ser un perro negro, a veces es un perro blanco, a veces es un coyote, a veces puede ser incluso un ave, una cabra, una pantera también, se ha hablado de una pantera. Y bueno, no obstante, ello no implica que los dobles sean exclusivos de los seres humanos, pues además de los dioses, encontramos casos en los que un mismo Nahuali o especie Nahuali es atribuido a una colectividad. Al mismo tiempo contamos con testimonios antiguos que al parecer indican que algunos seres privilegiados podían encontrarse ligados a más de un doble.
Como lo muestran diversas fuentes antiguas y coloniales, el nahuali era también la forma que asumía aquel especialista ritual, igualmente llamado nahuali, durante su transformación, de tal manera que la diversidad de formas adquiridas por dicho personaje podría ser explicada en función de la multiplicidad de dobles asociados a un solo individuo. Como ven, amigos, esto pues ya les dije la fuente, espero que puedan ustedes investigar también un poquito si tienen interés, porque existen muchas raíces indígenas que representan la figura del nahual. La figura del nahual es muy importante entonces, porque además de la bruja, es una de las entidades paranormales más vistas por los mexicanos. También, por ejemplo, tenemos algunos fantasmas como la Llorona, ¿no? A mí me llama mucho la atención el nahual, porque así como en Europa existe el hombre lobo, o como en algunos otros países de Sudamérica existe un animal parecido, el nahual para mí es una entidad muy peligrosa. Por ahí yo había leído alguna historia, una leyenda del sur de México que se llama Guay Chivo. Ustedes pueden encontrar esta historia en mi canal, el Guay Chivo. Nos habla sobre un hechicero que vivía en un poblado y que era menospreciado por la gente, era maltratado porque decían que era nahual, hasta que un día lo hacen enojar y entonces él se transforma en una cabra negra que termina golpeando las casas, rompiendo las puertas y aterrorizando al pueblo de una forma increíble. Pero la cabra hacía cosas espectaculares que una cabra normal no haría, ¿no? Como perseguir a la gente de todo el pueblo, romper las puertas, tratar de entrar a las casas. Se le notaba que tenía un enojo muy grave, ¿no? A lo mejor pudo haber sido rabia, ¿no? Yo me imagino, se contagia una cabra de rabia, se vuelve loca, no sé. Pero dicen que esta cabra tenía los ojos rojos y lo asociaban muchísimo al hechicero de esa zona. Entonces, a mí se me hace algo muy peligroso. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, ¿qué clase de entidades paranormales pudieran ser más peligrosas, ¿no? A mí, por ejemplo, se me hacen los extraterrestres peligrosísimos porque en cualquier instante se te aparecen y te hacen algo, ¿no? Te llevan. Pero hablando de una cuestión más paranormal, los hombres lobo a mí me dan mucho miedo. Yo pienso que es muy difícil huir o vencer a un hombre lobo. Es casi como luchar contra un oso. Un humano no tiene la menor posibilidad de vencer a un oso en su territorio. Un oso, si tú te encuentras en un bosque y un oso te persigue, no te puedes esconder, no puedes avanzar más que él. Él siempre va a seguir tu huella, a donde quiera que vayas, él va a oler dónde estás. Él tiene mayor resistencia que tú. No te puedes trepar a un árbol porque él también lo va a hacer, o en dado caso lo va a derribar para poder alcanzarte. No te puedes meter a un río y esperar que lo despistes porque él te va a seguir, él puede nadar. Los golpes de un oso son extremadamente fuertes. Un oso es muy violento y además un oso no te mata. Un oso trata de mantenerte vivo para que la carne se encuentre fresca el mayor tiempo posible. Y si ustedes se ponen a investigar en algunas, pues en la revista, por ejemplo, de selecciones de Reader Digest, siempre les ando diciendo esto. Siempre hay muchas historias de encuentro de personas con osos y cómo los osos las golpean, las tienen ahí en sus cuevas o los dejan ahí medio muertos y la gente, pues, que sobrevivió porque por eso contó su testimonio, pues es una cuestión terrorífica. O sea, un león te ataca y te muerde el cuello y te mueres, pero un oso no. Y además, imagínense, el oso es el animal carnívoro más grande sobre la tierra. Hay varios tamaños de osos, pero bueno, el oso polar, que es el más grande, es el animal carnívoro más grande sobre la tierra. No es más grande un tigre, no es más grande, no, es el oso. Y casi su anatomía es muy parecida a los osos antiguos, a los osos del Pleistoceno, al oso de cara corta, al oso de las cavernas. Si acaso al oso polar le sacaba como unos, no sé, como medio metro, pero en realidad son enormes. Entonces ahora imagínense un hombre lobo. Yo, los hombres lobo habitualmente son mayormente el tamaño tanto de un hombre como de un lobo. O sea, pareciese que es como un oso, pero más ágil.
O esa es la imagen que la mayoría tenemos del hombre lobo. Por ejemplo, a mí el hombre lobo clásico de las películas clásicas no me gusta. Este que tiene la cabeza como de panquecito y que se transforma y que todavía conserva su ropa. Como que como que no me gusta porque se me hace como un diseño mal realizado del cine de los años 30. Y ese lobo cabeza de panquecito no me gusta. No tiene ni orejas, creo. Y o por ejemplo los de Crepúsculo que nomás saltan y ya son un lobo, ¿no? Tampoco puede ser eso porque yo creo que la metamorfosis a un ser espectral, a un ser de las tinieblas como el hombre lobo, es dolorosa, es terrible, es fuerte, es una circunstancia verdaderamente paranormal, ¿no? La transformación de un ser humano a una criatura. Entonces los hombres lobo en Europa, el loup-garou, como es conocido en Francia, el loup-garou, o el licántropo, o el lupo, hay muchas formas en que le dicen, pues es una persona que se transforma en un hombre lobo por las noches de luna llena y ataca a la gente. Yo, por ejemplo, vi la película de Aullido por allá de hace muchos años, en los 80s, y esos hombres lobos están gigantescos. Entonces, luchar contra un hombre lobo es como luchar contra un oso, pero el hombre lobo es más ágil, es más fuerte, es más inteligente que un oso porque pues es un humano. Y pienso que hasta cierto punto un nahual puede llegar a ser una clase de bestia de ese tipo. Entonces se imaginan lo peligroso que puede ser que tú te internes a un bosque en México, por ejemplo en Michoacán, que de verdad yo visité Michoacán hace 10 años. No he tenido la oportunidad de volver, pero Michoacán es hermoso. Yo creo que Michoacán no le pide nada a ningún país boscoso de Europa. Michoacán está tupido, repleto de bosques, de lagos, de montañas y unos bosques espesos que vas en la carretera y bueno, sientes que hubo un eclipse porque inmediatamente toda la carretera se oscurece, sientes el verdor, sientes la frescura, sientes el aroma de los árboles, del agua, de los ríos. Bueno, Michoacán es un lugar hermoso y en Michoacán, pues como yo tengo parientes en Michoacán, parientes y familiares, pues me han contado muchas cosas paranormales de criaturas extrañas que hay en Michoacán. Por ahí me habían dicho que habían encontrado las marcas de una serpiente en la tierra, pero bueno, parecía una anaconda, y aquí en México no hay anacondas, entonces, ¿cómo había una serpiente gigante en Michoacán? ¿Quién sabe? Otra cosa increíble que me contaron es que una vez, y esto también lo pueden encontrar en este mismo programa, una vez un tío mío que trabajó un tiempo en el monte, en Michoacán, en el bosque, dice que vio huellas de un ave, pero que eran enormes, como de 1 metro. Entonces, ¿qué clase de ave eh, su huella mide 1 metro? Y otra cosa que yo vi en Michoacán, eso yo lo vi con mis propios ojos, hay hoyos en la tierra, o sea, hay pozos gigantescos que no se sabe a dónde van, hoyos gigantes en el bosque y así como si fueran túneles enormes, peligrosísimos, porque si no te das cuenta te caes y bueno, ¿a dónde vas a parar? ¿Quién sabe? Y así es Michoacán, y así es México, y así son los hombres lobo o su contraparte en México. Tendrán la fortaleza, tendrán el poder, tendrán la bravura de un hombre lobo europeo. Yo creo que sí. Los nahuales, que son hechiceros, que son brujos, que se pueden transformar en animales. Habitualmente los nahuales se transforman en un animal completo. En un perro, en un coyote, en un puma. Pero no podemos nosotros descartar que exista también la posibilidad de una criatura terrible y grande y poderosa y fuerte que te pueda perseguir por las noches, ¿no? Pero bueno, algo así nos va a contar nuestro amigo Yao, una experiencia que tuvo su abuelita con un nahual. Espero que la disfruten mucho. Esto es John Silence Radio. Recuerden, sigan escuchándonos en este que es su programa, Historias Reales de Terror. Vámonos a unos comerciales y regresamos con la historia de Yao. John Silence Radio.
México, un lugar lleno de tradición, luces y folclore. Pero no todos los lugares son tan coloridos. No todos los lugares brillan. No todos los lugares brillan. El sol no toca de la misma manera los rincones que han sido olvidados. Algunos pueblos están perdidos en el tiempo y son gobernados por las desoladas tinieblas. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. Hola mapaches, esta es otra historia que les voy a contar. No es una historia propia que me haya pasado a mí, es una historia que le pasó a mi abuelita. El pueblo donde vivimos se llama San Juan Ixtayopan. Y mi abuelita llegó a este pueblo hace 70 años. Ella y mi abuelito lo vieron literal desde que comenzaba apenas a tener pocos pobladores y la mayoría de la gente se conocía. Ellos llegaron y pues aquí se asentaron. El pueblo en sus inicios era un pueblo completamente agrícola. La mayoría de personas que vivían aquí se dedicaban a la siembra del campo, al ganado vacuno, a la cría de ovejas, de cerdos. En específico, mucha gente tenía vacas, era un pueblo de vacas y de siembra de maíz. Mi bisabuelita vivía en el pueblo de al lado, que se llama Tecomil. Y bueno, pues eran para ir a visitarla. A veces uno tenía que esperar los camiones que tardaban mucho en aquel entonces para ir al pueblo vecino. O de plano, si la necesidad era mucha, pues irse a buena hora caminando para llegar al siguiente pueblo. Resulta que mi abuelita nos cuenta que en una ocasión ella estaba aquí en la casa y una señora pasó a tocar para decirle que su mamá se encontraba enferma y que si de favor le podía llevar medicamentos y la jeringa familiar. Hace mucho tiempo se usaban las jeringas familiares, era una por familia y la esterilizaban, la hervían y pues solamente la familia la usaba. Entonces, bueno, mi abuelita agarró los medicamentos, la jeringa y mi abuelito desafortunadamente ese día no estaba, se había ido a trabajar al centro y le dijo a mis tíos, pues voy a ir a ver a mi mamá para llevarle esto, me voy a ir caminando. Entonces, bueno, se fue, ya era muy tarde, eran como las 10:30 y mi abuelita agarró su rebozo y se salió. Ella cuenta que exactamente entre el pueblo donde vivimos y el pueblo vecino había un pirul muy grande y muy viejo, que era como el que hacía la división de los pueblos. Decían, aquí empieza San Juan
y adelante está Tecomi. Bueno, resulta que ella iba caminando y dice que en el pirul empezó a ver con la luz de un farol que había alguien recargado. Cuando ella se acercó más, dice que alcanzó a ver que no era una persona, que era un perro que estaba cruzado de piernas y que estaba silbando. Entonces mi abuelita se espantó mucho, empezó a rezar y se echó a correr. Le contó a su mamá y le dijo: hija, ten mucho cuidado y no vuelvas a venir tan noche, porque en Tecómic hay muchos nahuales. Hay mucha gente que en las noches se transforma en perro y se roba las vacas de los pueblos vecinos o el ganado. Dicen, se transforman en estos perros y van y se sacan los borregos, los cerdos o las vacas y se las llevan a sus establos. Entonces debes de tener mucho cuidado porque los nahuales te pueden hacer algo. Tecomil después, con el tiempo, se fue haciendo fama de que en ese pueblo había mucho nahual. Y en el año de 2015 más o menos hubo como una remodelación a los pueblos de Tláhuac y de Milpalta y mandaron a poner muchos monumentos pequeños, estatuitas en las que en los pueblos representaban como sucesos o a lo que se dedicaban. En el caso de San Juan pusieron una vaquita y a un campesino, porque es un pueblo de vacas. Y en el caso de Tecomil, exactamente donde está la división de un pueblo y de otro, ya no está el árbol, les pusieron una estatua de un nahual, de un semi-humano que se está convirtiendo en perro y está encadenado. Entonces, pues ahí corre la leyenda de que en ese pueblo pues efectivamente se encontraban estas criaturas. Esa es la historia que les quería contar y pues espero puedan ver las fotos de los inicios del pueblo donde vivo y la estatua del nahual. Alfonso Cruz, el doctor de Rosario Blanco. He tratado de localizarle, pero no había tenido suerte. Espero pueda escuchar esta grabación. Es este sitio. Algo no anda bien. Algo no anda bien en este pueblo. Suceden cosas que... Ayúdeme a salir de aquí. Rosario Blanco, una novela de Jonathan F. Aceves, solo por John Silence Radio. John Silence Radio.
Estamos de regreso en John Silence Radio, en este programa Historias Reales de Terror y de Misterio. Me parece muy interesante lo que nos contó nuestro amigo Yao, que su abuelita vio como la figura de un perro chiflando y cruzado de piernas, que esa visión tan terrible. Yo no dudo ni un poquito que haya sido real, pero sí me parece fascinante que un hombre se pueda transformar en un animal. O sea, eso es algo increíble que yo quisiera ver con mis propios ojos, ¿no? O que también pudiera ser que un animal sea posesionado por el espíritu de un hombre, ¿no? La verdad es que no, es muy difícil conocer la realidad de lo que es un nahual, porque aunque es una leyenda y es un nombre muy conocido en México, el nahual, y es una leyenda que casi todo el mundo conoce, en realidad no es tan común. Por ejemplo, miren, ustedes pueden preguntar, ¿has escuchado a La Llorona? La mayoría de los mexicanos hemos escuchado a La Llorona. No sé si conocen la leyenda de La Llorona, por ahí me cuentan algunos amigos del sur de América que La Llorona también es conocida por allá. Hay muchas historias al respecto. Aquí en este canal pueden escuchar el audiorelato ambientado de La Llorona con más de 15 participantes. La verdad es que está increíble, ojalá puedan oírlo. Y ya, si no saben la historia, aquí los invito. Pero La Llorona es un espectro que se aparece supuestamente en los ríos. Aquí en la Ciudad de México se cometió el grave error de que todos los ríos los entubaron. Entonces el río de los Remedios, el río Mixcoac, el río Consulado, todos son grandes avenidas, pero por debajo pasa el río en un tubo enorme. Son unos tubos gigantescos que hace poco repararon porque la ciudad corría el riesgo de inundación. Recuerden que la Ciudad de México es una cuenca en una planicie, en una meseta, porque está en alto en la meseta, y en esa meseta hay una planicie, y ahí hay una cuenca, y en esa cuenca estaba el lago de Texcoco, que abarcaba gran parte del Distrito Federal y hacia el Estado de México, donde ahora es Texcoco. Era un lago gigantesco donde estaba construida la ciudad de Tenochtitlan. Estaba sobre un lago, la ciudad en medio de un lago en islotes. Entonces la Ciudad de México era un lago, y dicen que el agua tiene memoria. Entonces yo creo que algún día vamos a regresar a hacer un lago. Lo peor de todo es que yo vivo casi enfrente de una de las avenidas que eran un lago. Entonces ojalá todo vuelva a la normalidad y yo tenga un lago que pueda ver desde mi ventana, un río, ¿no? Pero bueno, lo que les quiero decir con toda esta circunstancia es que el nahual no es tan conocido como la mayoría de los mexicanos que ya escucharon a La Llorona. ¿Has escuchado a La Llorona? Sí, la oí en tal lugar, la oí, yo sí la he escuchado. Yo personalmente sí he escuchado a La Llorona, y sí es terrorífico oír a La Llorona, de verdad. Y la escuché una noche en mi casa. Les digo que yo vivía cerca de Río Consulado, como a 3 calles, y pues ahí era un río, entonces pues por ahí pasa La Llorona, y pues yo la oí un día. Y sí es feo oírla, porque es muy clarito su grito, así de ¡ay, mis hijos! O sea, se oye bien claro el grito. Y sabes que es un espectro porque de pronto la oyes lejísimos y de pronto la oyes cerca y luego otra vez lejos, y bueno, es terrible. Y luego ya se va, ¿no? Pero tú no puedes ni salirte de tu cama y te tapas con las cobijas porque tienes terror. Pero pocas personas que yo conozco han tenido la experiencia de haber visto un nahual. Yo creo que cualquier persona que vea a un animal comportándose de una forma extraña podría pensar que es un nahual, pero la verdad es que no es así. O sea, bueno, es que es muy ambiguo, demasiado ambiguo. Es como la historia que les decía del guay chivo, o sea, un chivo loco tratando de romper las puertas y de atacar a la gente. Pues es que los chivos de por sí están locos, y luego pues a lo mejor estaba enfermo, no sé, o sea, realmente yo tengo que ver la transformación del nahual para saber qué es el nahual. Luego, por ejemplo, también animales muy insidiosos, ¿no? Como perros que hacen cosas extrañas. Por ahí una amiga me había contado, también espero que un día pueda grabar su historia, que cuando era niña vio un perro blanco que se metió a su casa y que se quería robar a un bebé. Pero era un perro, o sea, no era un lobo, era un perro. Entonces, ¿cómo que el perro se iba a robar al bebé? ¿Y por qué, no? Y nunca habían visto al perro. Y bueno, esa clase de cosas son las que se asocian a los nahuales. Pero tú no puedes decir, es que yo vi al nahual cómo se transformó, o por lo menos yo no conozco a nadie que haya visto una escena tan terrorífica. Pero sí conozco mucha gente que ha visto que los animales se comportan de formas extrañas y ya son el nahual. Yo quiero aquí puntualizar algo muy importante. Miren, todos los animales merecen respeto.
Y aquí en México la gente suele asociar muchos animales con la malignidad, como las cabras negras, esto es mundialmente, como las lechuzas, que son hermosas aves rapaces nocturnas, y que en muchos poblados las golpean, las cazan, las queman, que porque son brujas. Y los búhos también. Entonces no, tampoco hagan esa clase de barbaridades. Si ven una lechuza, déjenla libre, déjenla sola, déjenla feliz. Yo no creo que las lechuzas sean brujas, de verdad. O sea, son animales que existen en la vida. Hay un águila que se llama águila arpía, que es terrible, es terrorífica, y no es una bruja, es un águila que tiene cara de bruja, pero bueno, es un águila. Entonces hay que respetar a los animales. Y fíjense, aunque la lechuza fuese una bruja, ¿tú qué tienes que andarle apedreando a la bruja? O sea, la verdad es que la gente se siente con un potencial que no tiene. Si las brujas existen, mujeres capaces de transformarse en bolas de fuego, que se trepan a una escoba, que vuelan, que se cortan las piernas y se ponen las patas de un guajolote y se transforman en un guajolote que vuela. Mujeres que de repente llegan volando al tejado de tu casa tratando de robar. ¿Tú crees que puedes contra eso? De verdad, o sea, ¿tú crees que vas a salir con un palo y le vas a pegar a una lechuza y vas a decir, oh, ya maté a la bruja? El día que la bruja se transforma en una lechuza, no la vas a poder agarrar. Es una bruja. No son tontas. Jamás. Entonces, si las brujas llegasen a transformarse en una lechuza, nunca vas a poder agarrarla. Entonces, la mayoría de las lechuzas que han cazado y que han dicho que son brujas no lo son. Son simples lechuzas, déjenlas en paz. Agárrense las patas. Quémense las patas. Porque las queman, o sea, la gente es muy malvada. Y bueno, otra circunstancia también, por ejemplo, con las cabras, con los gatos negros, con los perros, todos déjenlos en paz. El día que un gato sea un brujo, que un perro negro sea un nahual, no vas a poder hacer nada. Nada contra eso. La mayoría de la gente que tuvo la posibilidad de ver un nahual, lo vio desde lejos, lo vio transformándose, lo vio por allá corriendo. No conozco a nadie que un nahual la haya correteado y que se haya salvado, a menos que de verdad se haya echado una corretiza de atleta de las Olimpiadas y se haya encerrado en su casa. No conozco a nadie que se haya enfrentado al nahual con un cuchillo y que le haya ganado. No conozco a nadie que haya ido a pelearse con una bruja y que le haya ganado. Entonces hay que ver nuestras capacidades. Hay gente que se pone a rezar, que pone a hacer cosas contra ellos. Ok, pon unas tijeras en forma de cruz, que es una creencia mexicana, ponerlas debajo de tu cojín para que la bruja no te chupe, pero si no te chupa la bruja, amaneces con la cara cortada, porque cómo pones las tijeras abajo del cojín, ¿verdad? Y así hay un montón de cosas que la gente hace. Poner ajos, ponen coronas de ajos detrás de las puertas, pero yo les digo, el día que una entidad paranormal de ese tipo te ponga el ojo encima, yo mejor me iría de vacaciones unos 2 meses. O de plano me encerraba a cal y canto, porque no puedes contra ellos, ¿eh? Así que sales con un palo o que sales a decirles el Padre Nuestro. A ellos no, eso no los detiene. Son entidades mucho más antiguas que la evangelización en México. Existían cuando estaban los mexicas. A ver, cuando estaban los mexicas, que no existía el Padre Nuestro, ¿qué le rezaban a ellos? ¿Cómo los detenían? No hay la manera, pero la mayoría de estas entidades también tienen su territorio, tienen su espacio y no atacan o no hacen cosas malas contra las personas si no son molestados. Entonces, si tú sabes, vives en un pueblo y sabes que en el monte hay una bruja porque la has visto, porque has visto las bolas de fuego volando, ¿y qué vas a ir a molestarla? Por ejemplo, ¿no? Cosas así, yo creo que vive y deja vivir. Porque si no, entonces ellos van a decirte, muere y deja morir. Pero bueno, vámonos a unos comerciales y regresamos. El maltrato animal es un delito en México y en otros países. Si eres testigo de este suceso, denuncia. Pelea de perros, maltrato a mascotas, Sacrificios o rituales. muerte, envenenamiento, alimentación incorrecta, golpes y violencia sexual. Si eres testigo de estos crueles actos, denuncia a las autoridades de tu localidad a través de los teléfonos
En México, en la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, puedes denunciar casos como cacería ilegal, amenazas contra especies en peligro de extinción, animales y plantas, comercio, posesión y exportación ilegal de especies bajo protección especial o veda. Puedes hacer tu denuncia desde cualquier lugar del país por medio de la página de internet de la Profepa o marcando al 01800 776 3372. En el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México puedes hacer denuncias referentes al maltrato animal llamando al 55 33 55 33 las 24 horas del día o escribiendo a denunciaanimal@consejociudadano.org.mx. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México también se encarga de casos de maltrato animal como criaderos clandestinos, peleas entre animales, comercialización de animales enfermos. Puedes contactarlos llamando al 5265-0780. Y si estás en el Estado de México, recurre a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México, PROPAEM, donde podrás denunciar cualquier maltrato al 01800 543 2052, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. 01800 543 2052. Por nuestros hermanos sin voz, denuncia el maltrato animal. John Silence Radio. Hay una última historia que quiero compartirles. Yo la he titulado personalmente como El árbol de la bruja. En el campo, en los ejidos, en específico hay un terreno que tiene un árbol muy muy misterioso, que alrededor de este giran muchos rumores por parte de los señores que son campesinos y que se dedican ahí a la agricultura todavía. Sucede que hace mucho tiempo ellos dicen que en una tormenta a ese árbol le cayó un rayo y lo perforó completamente. El árbol está hueco y es el único árbol que se encuentra en medio de un terreno. Dicen algunos que tiene buena energía y otros pues que está como maldito por un rumor que se ha corrido. Bueno, en específico este rumor o leyenda dice que después de que le cayó el rayo al árbol, una persona del pueblo, una mujer, se dedicaba a la brujería y hizo rituales aprovechando esta energía y cuentan que el árbol quedó como maldito. Dice este rumor que si tu corazón siente un anhelo muy fuerte y profundo o una desesperación muy grande, tú puedes ir y a cambio de una ofrenda, el árbol te puede conceder esa petición que tú le estás haciendo. Sin embargo, debes de estar consciente que esa petición va a ser cobrada con algo que tú ames demasiado. Cuentan que en una ocasión estos rumores llegaron a oídos de un campesino que en aquel entonces tenía a su esposa muy 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 grave de salud y en su desesperación el señor fue una noche pasando las 12 de la hora
pasando la hora santa, así le dicen aquí a la medianoche, y y que bajo la luna se cortó la palma de su mano y con todo el anhelo y el deseo de su corazón pidió que su esposa se mejorara. Dicen que curiosamente la esposa empezó a componerse y finalmente se curó de lo que padecía. Pero una noche su niño de ellos dos se puso muy mal y no amaneció, murió antes del siguiente día. Entonces, pues dicen que se le cobró lo que él había pedido. Entonces ese rumor y por ello no lo han tirado y se encuentra ahí. Y pues eso es lo que cuentan de este árbol tan misterioso. En lo particular a mí me resulta muy, muy bello y tiene un misticismo y realmente una energía que gira a través de él. Les dejo unas fotos para que lo conozcan. Otra de las cosas extrañas del pueblo en donde vivo. Estamos de regreso. Quiero agradecerlos a todos, agradecerles por estar presentes en este programa. Hay muchas formas de estudiar estas criaturas. La verdad, yo creo que la más sensata es a través de todo lo que se puede encontrar en códices y que constituye la historia de nuestro país, en este caso de México. Estas criaturas tienen raíces antropológicas de los pueblos primitivos que habitaron México. Y hablando de primitivos no hablo de los aztecas, porque ellos no eran primitivos. Estoy hablando de mucho más antiguos, como los olmecas o los nahuas, que tampoco eran tan primitivos, pero bueno, eran más antiguos. Si digo que no son primitivos es porque tenían un gran conocimiento en arquitectura, en matemáticas, en plantas medicinales. Tenían sociedades constituidas adecuadamente con el concepto de justicia, con economía. Bueno, por eso yo no digo que eran primitivos, porque se han esforzado mucho en querer ver a nuestros antepasados con taparrabos, y no, o sea, tenían ciudades funcionales y tenían un complejo sistema social. Y tenían, tenían hasta desagüe, con eso les digo todo. Cuando en Europa lanzaban el excremento y los orines por la ventana, porque no había coladeras, aquí en México ya había desagüe, ¿no? Para que no anden diciendo que andamos en taparrabo. Sí, había religiones en las cuales, pues, se hacían sacrificios humanos. Pero bueno, en Europa también quemaban a las brujas, ¿no? Incluso hasta hace poco andaban ahí persiguiendo a la gente. Entonces, bueno. La circunstancia es que en los pueblos de nuestros antepasados están las raíces de todas estas criaturas que a través de códices y de grandes historiadores, porque yo de verdad, si ustedes lo investigan en internet, hasta en la biblioteca, van a encontrar libros de antropólogos, de arqueólogos, de historiadores que hacen enormes e interesantes compendios de las de todos los códices que no fueron destruidos por los españoles, porque destruyeron más de la mitad de los códices que existían aquí en México. Los códices, ahí es donde venía toda la información de muchas cosas, eran como los libros que aquí se escribían, ¿no? Entonces, gracias a algunos frailes, por ejemplo Torquemada y muchos otros, que conservaron ciertos códices, nos podemos enterar de todas estas costumbres, de todas estas tradiciones y de toda esta vasta cultura. También otra forma muy bonita de hacerlo es conociendo
los poblados, hablando con las personas, la tradición oral mexicana nos ha llevado a conocer muchas cosas a través de la boca de la gente por generaciones. Desgraciadamente, por la circunstancia mundial, no podemos viajar, pero pronto esto terminará y nuevamente yo los invito a que vayan y conozcan las riquezas de nuestro país, porque aquí hay muchas culturas. En el norte había ciertos asentamientos. En el centro estaban los nahuas, más abajito estaban los olmecas, después estaban los mayas, y en Michoacán habían los tarahumaras, y bueno, había un montón de gente con diferentes culturas, diferentes creencias, diferentes pueblos en México, y que ahora constituyen los estados y que nos constituyen como nación, los mexicanos. Y que mexica viene de la palabra de los aztecas, ¿no? Que también eran conocidos como los mexicas. Pero no, o sea, nosotros no, o sea, ellos solo estaban en Tenochtitlan, y eso era una pequeña parte de todos los asentamientos y todas las culturas que existen en este país y todos los misterios que podemos aún encontrar. Yo fui a Mérida, que es en el sur de México, y te encuentras con leyendas muy distintas y con muchas cosas muy diferentes y hasta una cosmogonía. Si bien en todo México se celebra el Día de Muertos, en cada lugar se celebra de forma distinta. Y esto es algo muy bonito, muy interesante, y solo hablando de un tema. Ahora imagínense de todos los demás temas. Entonces, sí los invito a que lean historia, antropología, sobre lo que a ustedes les interese. Van a encontrar de verdad escritos e investigaciones que los van a llevar a tener un mayor conocimiento sobre sus raíces. Eso es John Silence Radio. Gracias por estar en este programa. Les mando un gran saludo, un gran abrazo. Aprovecho para agradecer a mi amigo Carlos Frausto, que me envió un regalo muy bonito de Navidad. Me envió un disco de Lana del Rey de edición limitada, con el color del acetato rojo. Así como antes era el disco de Odisea Burbujas, que era rojo, así este disco de Lana del Rey, porque es una edición limitada. Y muchísimas gracias por todos sus buenos deseos y por todos los regalos que me hacen llegar. Yo estoy siempre con ustedes. Permíteme acompañarte donde quiera que te encuentres, en tu trabajo, en la cocina, en el carro. Me gusta mucho contarte todas estas historias. No te vayas, sigue por favor disfrutando de tu canal, John Silence Radio. Recuerda, comenta, danos like y suscríbete. Hasta pronto. John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. México. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. John Silence Radio. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.